Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Mónica Batista. El día de hoy les hablaré sobre la ineficacia de los testamentos. Se puede decir que es ineficaz un testamento cuando no produce los efectos en el cual estaba ordenado. Como nos dice el artículo 777, los testamentos caducarán o serán ineficaces en todo o en parte según las disposiciones que llega el Código Civil. Entre las causales de ineficacia del testamento nos encontramos con la nulidad, la caducidad y la revocación, que próximamente les voy a hablar de cada uno específicamente. Primeramente, la nulidad es cuando en su otorgamiento el testamento no concurre en los requisitos necesarios para su validez. Se puede hablar de dos clases de nulidad, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta existe en un testamento cuando le falta alguno de sus requisitos esenciales para su validez. Y la nulidad relativa son los casos en que habiendo requisitos que le falte, ésta sigue siendo válido hasta cuando no se declare la nulidad. Entre las causas de nulidad que podemos mencionar está la falta de capacidad del testador, los vicios de la voluntad del testador y la ilicitud del testamento. En la falta de capacidad del testador, nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 695, nos habla de que los menores de 12 años no pueden hacer testamento y tampoco los que no se hallan en su sano juicio. El artículo 720 nos habla de que específicamente en el testamento hológrafo los menores de edad no pueden testamentar. Y en el testamento cerrado, los que sean ciegos o los que no sepan leer tampoco pueden otorgar testamento porque esto se dé declarado nulo. En los vicios de la voluntad, el artículo 705 nos habla de que si un testamento es otorgado con violencia, dolo o fraude, también será nulo. Y por último, la ilicitud del testamento es el cual está prohibido, según nuestro Código Civil, testamentar mancomunadamente. Otras disposiciones que incluye nuestro Código Civil con respecto a la nulidad habla de la simulación de actos. En el artículo 640 nos habla que son nulas las disposiciones testamentarias a favor de un incapaz de suceder, aunque se hayan disfrazado de contratos onerosos o se haga por parte de interpuesta persona. También el 719 nos habla de que el testamento que no haya observado las solemnidades o los requisitos establecidos en este código también serán declarados nulos. Específicamente en el testamento abierto y cerrado, se habla de que serán nulos por no haber observado las solemnidades establecidas en el código, y si tal el notario haya incumplido, este también será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan por la falta de procedimiento que tuvo a hacer el testamento. También, hablar de nulidad tenemos que declarar algunos efectos por declararla. La cesación de los efectos testamentarios o las cláusulas del mismo serán ineficaces. En la declaración de nulidad también pueden surtir efectos contra terceros y el causante de la amenaza, dolo o fraude, como ya lo había descrito en el artículo anterior, también serán causas en que los daños y perjuicios corran por parte del notario o si en tal caso se haya hecho un testamento por dolo, por violencia o amenaza, también incurrirán en estos casos. Vamos a hablar sobre la caducidad, en donde la caducidad es el mero transcurso del tiempo que invalida el testamento. Esto quiere decir que pierde su eficacia por hechos ajenos a la declaración de voluntad del testador. La caducidad puede llegar a representar distintos fundamentos o hechos. Como ya le había dicho, el transcurso del tiempo por un determinado hecho incurrido en el testamento o por la supervivencia de un asignatario a la muerte del testador. También es una causa en la cual se puede decretar la caducidad. En nuestro Código Civil hay causas de caducidad como el vencimiento del plazo, la extinción de circunstancias o el incumplimiento de una formalidad requerida. En el vencimiento de plazo en los testamentos militares son de 4 meses, en las cuales haya dejado la persona o el militar dejado de estar en campaña. Y el testamento marítimo, ya sea abierto o cerrado, ya pasarán 4 meses, este caducará contando a partir del tiempo en que desembarque en el puerto y pueda hacer un testamento ordinario con todas las formalidades normalmente descritas. En la extinción por las circunstancias, el testamento quedará caducado 2 meses desde que haya salido de la muerte, del peligro de muerte o cesado la epidemia. También al momento de si ese falleciera y no se ha protocolizado el testamento, 3 meses siguientes al fallecimiento, este podrá caducar si no se le lleva a
un notario o un juez y se hace en escritura pública, ya sea que se haya hecho verbal o se haya hecho escrito. Esto mismo pasará en los testamentos si no se otorgare por un notario o si no se haya hecho en una escritura o elevado a una escritura pública, este también será ineficaz. En los testamentos en peligro de muerte, si éste se salvara, quedará ineficaz porque se salvó. Pero si éste muere en este peligro y no se hacen las presurizaciones del testamento, este también será ineficaz. Esto mismo sucede en el peligro de naufragio, cuando los pasajeros o tripulantes, ya sea que hayan hecho un testamento verbal, no hayan protocolarizado o hayan sobrevivido, este será ineficaz. Y si en tal caso este peligro ellos hayan muerto y no se lleva o se formaliza ante los testigos del juez del primer puerto en que arriben, este también no podrá surtir sus efectos naturales. Y el incumplimiento de formalidades requeridas habla de que el testamento hológrafo precisamente debe protocolarizarse, como ya lo había dicho, ante un juez de circuito en el último domicilio del testador, y si hubiera fallecido dentro de los 5 años, contando a partir del día del fallecimiento, debe quedar inválido si no se cumple con estos requisitos. Y por último, la revocación es la pérdida de eficacia del testamento por voluntad propia del testador. Esto quiere decir que el testador hace un testamento nuevo o uno posterior al que ya había realizado y deja sin efecto al nuevo. En nuestro derecho, el testamento es un acto esencialmente revocable, ya que se recoge la voluntad del testador en el momento de que éste haya muerto. Y este puede hacerse la cantidad de veces que el testador designe un nuevo testamento o lo decida revocar en tal caso. Hay diferentes clases de revocación. Está la revocación expresa, la revocación tácita o la revocación real o material. La revocación expresa quiere decir que cuando la voluntad del testador o el testador mismo en un testamento posterior ya existente deroga al que ya había hecho con anterioridad. En la revocación expresa hay 3 formas que se pueden hacer la revocación. Primeramente, si el testamento anterior y no dice que hace uno nuevo. También, como nos dice el artículo 772 de nuestro Código Civil, sí puede ser que lo haga revocado en una o en su totalidad el testamento, o si la parte revocada dispone en otro testamento. Esto quiere decir la adición en un testamento nuevo. La revocación tácita es cuando el testador no expresa en su voluntad que va a hacer o revoca el testamento anterior, o esta puede adicionarse en una parte del testamento nuevo. Como dice el artículo 773 de nuestro Código Civil, el testamento anterior queda revocado de derecho al posterior perfecto si el testador no expresara en este su voluntad en aquel. Dado esto, el anterior fuera revocado su fuerza al testador después del posterior y declarara expresamente su voluntad que valga el primero. En la revocación real o material, esta es una revocación especial que se hace cuando se presume la validez del testamento. En el artículo 776, que se presume que es revocado el testamento cerrado que aparezca en el domicilio del testador con las cubiertas rotas o los sellos quebrados, borradas o raspadas, o enmendada con la firma que lo autorizaba. En el artículo 774, la revocación producirá sus efectos aunque el segundo testamento caduque por la incapacidad del heredero o del legatario que se nombró. El artículo 775 habla del reconocimiento del hijo natural, que no pierde su fuerza legal aunque se revoque el testamento en que se hizo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya respondido todas sus dudas sobre la materia, y cualquier pregunta estoy abierta a que me la hagan.